El aire en la habitación era denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Judas Iscariote, el hombre que pasaría a la historia como el traidor, estaba sentado frente a Jesús, pero sus ojos no se encontraban. Judas miraba hacia abajo, hacia sus manos, como si en ellas estuviera escrito el destino que lo esperaba. Jesús, en cambio, lo observaba con una calma que parecía desafiar la gravedad. No había juicio en su mirada, solo una comprensión profunda, como si ya supiera lo que Judas estaba a punto de hacer. Y es que, según algunos textos antiguos, Judas no fue el villano que la tradición nos ha pintado. El Evangelio de Judas, un manuscrito perdido durante siglos y redescubierto en el siglo XX, cuenta una historia muy diferente. Una historia en la que Judas no traiciona a Jesús, sino que cumple un papel fundamental en el plan divino. Pero antes de adentrarnos en este relato alternativo, debemos preguntarnos, ¿qué es realmente la traición? ¿Es solo un acto de deslealtad, o puede ser, en ciertos contextos, un acto de obediencia? La Biblia nos habla de figuras como Abraham, dispuesto a sacrificar a su propio hijo por orden de Dios, o de Moisés, que renunció a su vida de privilegio para liberar a su pueblo. En estos casos, lo que para el mundo sería un acto de crueldad o egoísmo, para Dios era un acto de fe. Judas, según el Evangelio de Judas, no actuó por codicia, sino por un mandato superior. Pero antes de juzgar, debemos recordar las palabras de Jesús: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque a veces, la verdad está más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. El Evangelio de Judas, ese texto olvidado durante siglos, emerge como un susurro entre las páginas del tiempo. Imagina un pergamino escondido en una cueva egipcia, descubierto en 1978, pero que tardó décadas en ser descifrado. ¿Por qué? Porque su mensaje desafía lo que creíamos saber sobre la traición más famosa de la historia. Judas Iscariote, el apóstol que entregó a Jesús, no fue un villano, sino un instrumento de un plan más grande. Según este evangelio, Judas actuó por orden divina, cumpliendo un destino escrito en las estrellas. Pero aquí surge la pregunta: ¿fue Judas un traidor o un mensajero? La Biblia canónica lo condena, pero este texto apócrifo lo redime. ¿Quién tiene la verdad? El aire en la habitación era denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Judas Iscariote, el hombre que pasaría a la historia como el traidor, estaba sentado frente a Jesús, pero sus ojos no se encontraban. Judas miraba hacia abajo, hacia sus manos, como si en ellas estuviera escrito el destino que lo esperaba. Jesús, en cambio, lo observaba con una calma que parecía desafiar la gravedad. No había juicio en su mirada, solo una comprensión profunda, como si ya supiera lo que Judas estaba a punto de hacer. Y es que, según algunos textos antiguos, Judas no fue el villano que la tradición nos ha pintado. El Evangelio de Judas, un manuscrito perdido durante siglos y redescubierto en el siglo XX, cuenta una historia muy diferente. Una historia en la que Judas no traiciona a Jesús, sino que cumple un papel fundamental en el plan divino. Pero antes de adentrarnos en este relato alternativo, debemos preguntarnos, ¿qué es realmente la traición? ¿Es solo un acto de deslealtad, o puede ser, en ciertos contextos, un acto de obediencia? La Biblia nos habla de figuras como Abraham, dispuesto a sacrificar a su propio hijo por orden de Dios, o de Moisés, que renunció a su vida de privilegio para liberar a su pueblo. En estos casos, lo que para el mundo sería un acto de crueldad o egoísmo, para Dios era un acto de fe. Judas, según el Evangelio de Judas, no actuó por codicia, sino por un mandato superior. Pero antes de juzgar, debemos recordar las palabras de Jesús: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque a veces, la verdad está más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. El Evangelio de Judas, ese texto olvidado durante siglos, emerge como un susurro entre las páginas del tiempo. Imagina un pergamino escondido en una cueva egipcia, descubierto en 1978, pero que tardó décadas en ser descifrado. ¿Por qué?
porque su mensaje desafía lo que creíamos saber sobre la traición más famosa de la historia. Judas Iscariote, el apóstol que entregó a Jesús, no fue un villano, sino un instrumento de un plan más grande. Según este evangelio, Judas actuó por orden divina, cumpliendo un destino escrito en las estrellas. Pero aquí surge la pregunta, ¿fue Judas un traidor o un mensajero? La Biblia canónica lo condena, pero este texto apócrifo lo redime. ¿Quién tiene la verdad? El aire en la habitación era denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Judas Iscariote, el hombre que pasaría a la historia como el traidor, estaba sentado frente a Jesús, pero sus ojos no se encontraban. Judas miraba hacia abajo, hacia sus manos, como si en ellas estuviera escrito el destino que lo esperaba. Jesús, en cambio, lo observaba con una calma que parecía desafiar la gravedad. No había juicio en su mirada, solo una comprensión profunda, como si ya supiera lo que Judas estaba a punto de hacer. Y es que, según algunos textos antiguos, Judas no fue el villano que la tradición nos ha pintado. El Evangelio de Judas, un manuscrito perdido durante siglos y redescubierto en el siglo XX, cuenta una historia muy diferente. Una historia en la que Judas no traiciona a Jesús, sino que cumple un papel fundamental en el plan divino. Pero antes de adentrarnos en este relato alternativo, debemos preguntarnos, ¿qué es realmente la traición? ¿Es solo un acto de deslealtad, o puede ser, en ciertos contextos, un acto de obediencia? La Biblia nos habla de figuras como Abraham, dispuesto a sacrificar a su propio hijo por orden de Dios, o de Moisés, que renunció a su vida de privilegio para liberar a su pueblo. En estos casos, lo que para el mundo sería un acto de crueldad o egoísmo, para Dios era un acto de fe. Judas, según el Evangelio de Judas, no actuó por codicia, sino por un mandato superior. Pero antes de juzgar, debemos recordar las palabras de Jesús, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque a veces, la verdad está más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. El Evangelio de Judas, ese texto olvidado durante siglos, emerge como un susurro entre las páginas del tiempo. Imagina un pergamino escondido en una cueva egipcia, descubierto en 1978, pero que tardó décadas en ser descifrado. ¿Por qué? Porque su mensaje desafía lo que creíamos saber sobre la traición más famosa de la historia. Judas Iscariote, el apóstol que entregó a Jesús, no fue un villano, sino un instrumento de un plan más grande. Según este evangelio, Judas actuó por orden divina, cumpliendo un destino escrito en las estrellas. Pero aquí surge la pregunta, ¿fue Judas un traidor o un mensajero? La Biblia canónica lo condena, pero este texto apócrifo lo redime. ¿Quién tiene la verdad? El aire en la habitación era denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Judas Iscariote, el hombre que pasaría a la historia como el traidor, estaba sentado frente a Jesús, pero sus ojos no se encontraban. Judas miraba hacia abajo, hacia sus manos, como si en ellas estuviera escrito el destino que lo esperaba. Jesús, en cambio, lo observaba con una calma que parecía desafiar la gravedad. No había juicio en su mirada, solo una comprensión profunda, como si ya supiera lo que Judas estaba a punto de hacer. Y es que, según algunos textos antiguos, Judas no fue el villano que la tradición nos ha pintado. El Evangelio de Judas, un manuscrito perdido durante siglos y redescubierto en el siglo XX, cuenta una historia muy diferente. Una historia en la que Judas no traiciona a Jesús, sino que cumple un papel fundamental en el plan divino. Pero antes de adentrarnos en este relato alternativo, debemos preguntarnos, ¿qué es realmente la traición? ¿Es solo un acto de deslealtad, o puede ser, en ciertos contextos, un acto de obediencia? La Biblia nos habla de figuras como Abraham, dispuesto a sacrificar a su propio hijo por orden de Dios, o de Moisés, que renunció a su vida de privilegio para liberar a su pueblo. En estos casos, lo que para el mundo sería un acto de crueldad o egoísmo, para Dios era un acto de fe. Judas, según el Evangelio de Judas, no actuó por codicia, sino por un mandato superior.
Pero antes de juzgar, debemos recordar las palabras de Jesús: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque a veces, la verdad está más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. El Evangelio de Judas, ese texto olvidado durante siglos, emerge como un susurro entre las páginas del tiempo. Imagina un pergamino escondido en una cueva egipcia, descubierto en 1978, pero que tardó décadas en ser descifrado. ¿Por qué? Porque su mensaje desafía lo que creíamos saber sobre la traición más famosa de la historia. Judas Iscariote, el apóstol que entregó a Jesús, no fue un villano, sino un instrumento de un plan más grande. Según este evangelio, Judas actuó por orden divina, cumpliendo un destino escrito en las estrellas. Pero aquí surge la pregunta: ¿fue Judas un traidor o un mensajero? La Biblia canónica lo condena, pero este texto apócrifo lo redime. ¿Quién tiene la verdad?